a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Damos inicio a esta semana laboral. Sea usted bienvenido y esperamos que este mes de septiembre sea muy fructífero para todos, así como las costumbres de los salvadoreños. Ahora vamos a tener una interesante conversación. ¿Por qué interesante? Si todas son así, de muy buenas, ¿verdad? Pero hay temas que realmente no los tocamos en esta clase de programas y que son muy importantes. Si bien es cierto, es atractivo lo político, lo social, el desarrollo económico de nuestro país, es muy vital. Y estos temas de biotecnología, imagínense usted, bioseguridad, los organismos internacionales que se encargan en que tengamos una seguridad alimentaria, una seguridad en biología, esos son los temas que tendremos que tratar a futuro, y esta noche no va a ser la excepción, porque tenemos al especialista colombiano, el doctor en biología, Pedro Jesús Rocha Salabarrieta. Doctor, qué gusto tenerlo por acá, precisamente en su gira por El Salvador. Gracias, muy amable, gracias por la invitación, sí señor. Doctor, aquí estamos. Qué bueno que, ¿por cuántas veces nos visita ya? Ya esta es mi cuarta vez que paso por El Salvador, pero es el tiempo de misión más largo que he estado aquí, y he estado como 4 días, 4 felices días, sí señor. Lindo El Salvador, ¿verdad? Me gusta mucho. Qué bien. ¿Qué es lo que lo ha traído en esta oportunidad, doctor? Porque usted tuvo una ponencia, me han contado, pero muy interesante, y de eso es precisamente lo que queremos hablar. Bueno, ¿qué lo ha traído? He estado aquí en El Salvador con el objetivo de cumplir con una misión de cooperación técnica. He sostenido varias reuniones con representantes de la institucionalidad del país, y adicionalmente he tenido la posibilidad de presentar conferencias relacionadas con distintos temas. Desde el lunes he estado dando conferencias, en particular relacionados con temas tecnológicos de aplicación o de utilidad para la agricultura, particularmente el tema de biotecnología y bioseguridad. Pero adicional a ese tema, que es importante, estuvimos hablando esta mañana acerca de un tema nuevo, por lo menos el nombre es nuevo, pero que a la final refleja muchas cosas o involucra muchas cosas que se han venido haciendo desde el pasado, pero con un nombre distinto: bioeconomía. Entonces, esta mañana estuvimos hablando de cómo existe en este momento un movimiento, si se puede llamar así, global, que lo que busca es hacer un uso racional de los recursos biológicos con los que cuentan los países, y ese recurso biológico, mediante un aporte tecnológico, poder resolver problemas, generar procesos, productos. Lo interesante es que todo eso que se genere sea sostenible en el ámbito ambiental, en el ámbito económico, en el ámbito social. Y sobre este tema fue que esta mañana estuvimos disertando. Ahora bien, doctor, ¿cómo ha sentido usted la recepción de todos estos temas? Porque son vitales. Aquí se está hablando de la supervivencia de la población. Sí, y no exagera usted en ponerlo en esos términos. Y ha sido muy interesante, porque yo, cuando he venido las otras veces a El Salvador, ha sido interesante. He estado en algunas conferencias internacionales que se han venido realizando acá, y siempre se muestra como que hay un interés por estos temas tecnológicos, pero pareciera que queda solo en la mención del tema. Ahora, con esta misión que he tenido, he visto que la gente no es que está más que interesada, está comprometida. Y eso me parece interesante, eso ya es ganancia, porque la gente quiere conocer más del tema y quiere ver cómo se pueden utilizar todas estas oportunidades. Querrá conocer más del tema porque las necesidades están agudas y estamos ya en un callejón sin salida, y tendremos que aplicar nuevas tecnologías, nueva biodiversidad. Yo creo que por ahí es donde va el asunto, porque ya estamos viendo, y eso es a nivel mundial, que tenemos que salir del discurso. Los países hablan muchos países hablan de la importancia de la ciencia, la tecnología, la innovación, y en últimas se consigna en documentos, pero queda como un saludo a la bandera. Realmente la implementación de esos temas asociados con ciencia y tecnología no aterrizan. Y en este momento, lastimosamente, por lo crítico de la situación en algunos países, nos estamos dando cuenta que toca empezar a implementar acciones. Le doy un ejemplo nada más. ¿Qué vamos a hacer con el problema de sequía que se va presentando? Que afecta no solamente a la agricultura, cambio climático, entonces, claro.
Entonces, es interesante ver, y yo siento, como usted bien lo dice, que de pronto es ante estos problemas que van surgiendo y que nos están afectando a todos como humanidad, el ser humano como que está diciendo, bueno, ¿a qué le he hecho mano? Y han encontrado en la ciencia y en la tecnología de pronto una herramienta que les va a ayudar a solucionar ciertos problemas. Y en ese sentido, la recepción que he percibido es muy alta, la gente está muy interesada. Esta mañana me pareció excelente en la Universidad de El Salvador, porque era un evento donde estaban estudiantes. Entonces, los estudiantes muy interesados sobre el tema, ven las posibilidades que ofrece la tecnología, nos permite también como acercar esos desarrollos que se van haciendo, mostrar que no es que tienen que ser de la última tecnología para que sean válidos, no, realmente son cosas muy lógicas, pero que no se habían analizado ni se habían estudiado a profundidad. Entonces yo creo que eso ha sido algo muy positivo y me voy muy contento realmente. Y sobre todo que usted ya se dio cuenta que es bien los simposios, los congresos, los encuentros, pero como usted dice, quedan en un saludo a la bandera. Ahora tenemos que pasar ya a otro escenario, la aplicación. De lo contrario, nuestros problemas sociales se van a acrecentar, porque es aquí la base, ¿no? Sí, señor. Y qué bueno que, y ahí sí, usted, con este comentario que hace, me ayuda a romper el sesgo que tengo de científico, de investigador. Yo soy biólogo y tengo un doctorado en biología molecular. Sí, aquí lo tiene. Entonces, eso me hace transitar la mayoría de las veces por el camino de la ciencia, ¿no? Pero muchas veces, cuando uno es científico, como que se le olvida y uno como que se aparta de lo que es la sociedad. Y mire qué interesante. En este momento, en el ámbito mundial, hay una tendencia a que identificar la importancia, reconocer la importancia de la ciencia, la tecnología, la innovación, pero no de esos elementos per se, sino realmente de esos elementos articulados con la sociedad. La ciencia, la tecnología, mire, le pueden a uno saciar de conocimiento y eso lo ayuda a uno a sentir muy bien, pero seamos sinceros, si eso no se aterriza y no se aplica para la resolución de problemas de la sociedad, de nuevo queda en nada. Entonces yo siento que, y esa es una tendencia mundial, hay un interés muy grande de todo ese sector científico por realmente incorporarse de manera real a la sociedad y a la resolución de los problemas de la humanidad. Y en ese sentido veo que todos estamos cambiando y estamos tendiendo a ir hacia la misma dirección, porque los problemas del mundo realmente nos afectan a todos y no va a haber ningún sector ni ninguna persona que vaya a poder ser ajena a ello. Y por eso me gusta mucho cuando usted menciona este tema de lo social en términos y su relación con el tema científico y técnico. Claro, doctor, porque mire, la bioseguridad, entienda, y para que lo entiendan nuestros amigos televidentes, porque es un tema muy, muy importante, es que tengamos lo que necesitamos. Una seguridad para subsistir. Pero en nuestros países, que realmente, créame que la alimentación, solo lograr la alimentación, la seguridad de la alimentación es muy precaria. Sí. Mire, qué bueno que hablamos de este tema de la bioseguridad, porque hay mucha terminología que se va empleando para describir aparentemente la misma cosa, pero es necesario empezar a hacer distinciones. En el caso de bioseguridad, cuando hablamos de bioseguridad, lo que se está hablando es de todas aquellas medidas, normas, políticas que en últimas se deben aplicar para que los desarrollos tecnológicos, que son muy importantes, realmente se desarrollen, se lleven a cabo de manera ética, de manera legal y que no vayan a comprometer o a dañar la vida, ya sea la de los humanos, la de los animales, la de los ecosistemas. Entonces, se busca que con todas estas medidas se preserve la integridad de la vida, haciendo uso eficiente de todas esas técnicas y tecnologías que se van desarrollando. Entonces, a esa cajita de normas es a lo que se le conoce con el nombre de bioseguridad. Hay ciertamente, como resultado de la aplicación de esa caja de la bioseguridad a muchas de las actitudes, de las situaciones, de las condiciones que el ser humano maneja normalmente, es que uno puede llegar y tener procesos productivos positivos en el sentido de que se está trabajando de manera responsable, de manera ética, de manera comprometida con el ambiente, con la sociedad. Esas son las medidas que
son la base de lo que vamos a conversar en nuestro siguiente bloque, porque es ahí donde descansa la armonía social. ¿No le parece? Correcto. Sí, señor. ¿Cómo no? Estamos de acuerdo. Perfecto. Amigos televidentes, interesante estos temas porque estamos hablando de la supervivencia en masa a través de nuevas medidas, a través de la tecnología, la innovación, porque hemos pasado ya a otra época y tenemos que asumirla como tal. Ya volvemos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y sigamos conversando sobre estos temas muy importantes porque estamos analizando las medidas para la supervivencia de nuestros pueblos a través de la aplicación de la tecnología, la innovación y nuevas prácticas, nuevos conceptos que nos tienen que ayudar a una mejor armonía social. De lo contrario, vamos a ser más precarios de lo que estamos. Ahora, y esto tiene que ser así, doctor, discúlpeme, pero el sector político, cuando ve todo esto, usted en su experiencia, lo acepta, lo pasa desapercibido, lo oye, pero realmente yo no veo que nosotros hemos avanzado. A ver, yo en ese sentido sí quiero ser muy claro y tratar de ser lo más objetivo posible. No quiero calificar, sino quiero tratar de describir cómo es que está la situación. Primer punto, la política es muy importante y realmente hay que tratarla como un ente con la importancia que se requiere. Ha habido muchas situaciones de diverso tipo que van desde, no sé, la mala interpretación de ciertas políticas pasando por o llegando hasta temas de corrupción que han hecho que la política se vea como algo nocivo. Pero realmente, siendo objetivos, la política es muy importante. ¿Por qué razón? Porque en últimas la política hace que las cosas funcionen. Entonces, si usted quiere fomentar la ciencia, la tecnología, la innovación, si usted quiere desarrollar un sector en el ámbito económico o quiere incorporar determinada práctica dentro de la sociedad, realmente se necesitan decisiones políticas que hagan posible que eso que usted quiere o que el país necesita se lleve y se lleve a terreno. Entonces, primer punto, la política es importante. Segundo punto, hay como una tendencia a pensar que los políticos y los que toman decisiones sobre política como que lo hacen en algunos casos yendo en contra de lo que el sentido común dice. Hay otros que consideran que esas decisiones se están tomando de manera arbitraria. Y aquí lo que he visto con base en la poca o mucha experiencia que tengo frente al tema es que, primero, para que los políticos puedan tomar sus decisiones y sean decisiones realmente acertadas para la resolución de sus problemas, no hay que dejarlos solos. Un político, por definición, no es un especialista. Hablemos de las políticas en agricultura. Un político que está interesado en la agricultura no necesariamente va a ser un ingeniero agrónomo, puede ser una persona, un economista, un administrador, que ve en el sector agrícola que hay posibilidades y que le gustaría ayudar al sector a sobresalir. Pero esta persona sola, con el conocimiento, va a tener limitaciones de formación y de información. Y en ese sentido, para él solo va a ser muy difícil tomar decisiones al respecto. De ahí la importancia del acompañamiento que este grupo que hacen política y que toman decisiones puedan tener de quién, de los que saben del tema. Las universidades, los centros de desarrollo tecnológico, los gremios, porque en la medida en la que todos ellos puedan contribuir a la discusión de un tema particular, en este caso específico de agricultura, la solución política que se va a tener realmente va a ser... Pueden haber alternativas. Ciertamente. Entonces, ¿y ahora cómo los políticos aceptan todo esto? Cuando uno les explica, primera cosa que uno tiene que hacer es aproximarse tratando de ser lo más claro posible y demostrar primero que esto puede ser complejo, pero no es complicado, porque hay distinción entre las dos cosas. Hay ciertos temas que son complicados, pero la complejidad nosotros la empezamos a generar. Primero hay que tratar de entregar los conceptos de la manera más clara posible, pensando precisamente en que estas personas no son especialistas en el tema. Entonces, primero, entregar mensajes claros frente al tema. Segundo, poder mostrar cuáles son las implicaciones que tiene el hacer o el dejar de hacer o implementar determinada norma, determinada decisión política. Cuando uno le explica esto a estos grupos,
ellos entienden, y lo que he visto, y estoy hablando aquí como generalidad, desde Canadá hasta Argentina, es que tratan de, con base en lo que ellos ya conocen de cómo funciona el sistema político, cómo funciona la regulación, todo esto, tratan de encontrar las medidas más expeditas que les permitan empezar a aterrizar sobre lo que estamos hablando. El asunto está en que, y usted se da cuenta, casi todos los países del mundo tienen o expresan algún interés en el tema de ciencia, tecnología, innovación, pero realmente no todos lo aterrizan y lo pueden implementar, porque empiezan a surgir muchas limitaciones. Ahí está el problema en la implementación. Correcto. Y mire que no es falta de la decisión política, puede ser que esté la decisión política, pero hay una serie de limitaciones, y en la mayoría de los países de América Latina la principal limitación tiene que ver con recursos económicos. Y mire que ahí tenemos un círculo vicioso. Le voy a dar un ejemplo que uno ilustra muy bien la importancia de que en medio de la crisis no necesariamente se empiecen a recortar los temas de ciencia, de tecnología, de educación. En el año 2008, 2006, 2008, recuerda usted la situación de crisis en la que entró España. Y en medio de la crisis, tan pronto surge la crisis, España toma la decisión política de fortalecer su sistema de ciencia, tecnología y particularmente la inversión en biotecnología. 6 años después, solamente 6 años después, por primera vez el sector de la biotecnología superaba en cuanto a su participación en el Producto Interno Bruto de España al turismo. ¿Eso qué quiere decir? Hay que atreverse a tomar decisiones. La ciencia, querámoslo o no, es una de esas herramientas, una de esas vías que en medio de la crisis nos permite obtener claridad y empezar a aprovechar todos aquellos problemas como oportunidades para generar. ¿Qué nos espera de no aplicar estos nuevos conceptos, estos nuevos caminos? Y es por la densidad poblacional. Mire, esa es una muy buena pregunta, y es la primera vez que me la están haciendo así directa, porque casi siempre la gente pregunta, bueno, ¿qué podemos esperar de aplicar eso? O decir que no lo vamos a aplicar, ¿qué nos va a pasar? Exacto. Mire, ¿qué sucedería? Y aquí hablemos en términos globales. ¿Qué pasa con no cambiar esa visión del mundo y esa acción que estamos teniendo sobre el mundo? Vamos a seguir depredando ecosistemas, o sea, vamos a seguir acabando y atentando contra la biodiversidad, y eso nos va a generar problemas porque muchas de las soluciones que nosotros como seres humanos estamos viendo a mediano y largo plazo pasan por el reconocimiento y la utilización de ciertos elementos de la biodiversidad. ¿O de dónde creen que van a salir, por ejemplo, los nuevos antibióticos? ¿De dónde van a salir nuevos productos alimenticios? Cosas por el estilo. Entonces, ahí es importante. Tenemos que cambiar nuestra manera de actuar sobre el entorno, porque si seguimos haciendo lo que venimos haciendo, estamos básicamente afectando aguas, suelos, aire, contaminando. El tema del plástico, por ejemplo, donde ya se tienen estadísticas o estimaciones mejor, que muestran que en unos pocos años vamos a tener más plástico que peces en nuestros océanos. Entonces, el no hacer nada en este momento es acrecentar el problema. Hacer algo en este momento no necesariamente nos va a resolver el problema, pero por lo menos en la fase inicial nos va a parar la degradación que estamos haciendo, y en la medida en que ya vayamos siendo todos conscientes, vamos a poder ir desarrollando ciertas estrategias y alternativas que nos permitan ir mejorando. Pero en este momento lo preocupante es, si no hacemos nada o seguimos haciendo las cosas tal como las venimos haciendo, lo que vamos a hacer es seguir degradando. Y lo que estamos proponiendo es, mire, un primer paso para parar esa degradación, y a partir de ahí tratemos de ir para arriba, de construir. Entonces, el no hacer eso implica más pobreza, implica inseguridad alimentaria, inseguridad física. Uno lo puede relacionar muy bien todo esto con el problema social. Se podrían llegar a incrementar las migraciones, porque a la final, ¿por qué se da migración? Porque no hay oportunidades. ¿Y cómo se van a poder sacar oportunidades nuevas si seguimos amarrados a un sistema en donde usted realmente no puede utilizar el potencial que le da la naturaleza, ni el potencial que le da la educación? No, sino que siempre se queda como amarrado. Entonces tenemos que cambiar, y de alguna manera eso es lo que la bioeconomía está tratando de mostrar. Señores, es posible hacer las cosas de manera diferente. De hecho, se ha mostrado en sus inicios, el tema de bioeconomía se mostraba como una alternativa para poder hacer las cosas
que se hacían con la economía basada en petróleo, pero que la pudiéramos hacer con organismos vivos. Entonces, ese fue como el inicio, pero en este momento lo que se ve es que realmente excede y lo que tenemos es que hacer las cosas de otra manera. Si seguimos haciendo las cosas que veníamos haciendo antes, a los retos que se nos están presentando día a día, no vamos a poder responder de manera eficiente. Nos estamos jugando la supervivencia de la especie humana. Sí, yo no veo ese comentario como exagerado, no, yo pienso que es así. Verá, sí. Volvemos en breve, amigos televidentes, porque esto está bueno. Espérenos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos hablando de nuevos conceptos. ¿Para qué, amigo televidente? Para asegurar la supervivencia del espécimen humana. Imagínese usted cómo vivimos en El Salvador. Usted lo puede notar. Estamos sufriendo de un cambio climático exacerbado, como lo han anunciado, y no tomamos medidas. Estamos teniendo grandes producciones de basura, plástico y otros elementos que vienen a contaminar nuestro medio ambiente. Y eso es lo que le queremos preguntar en esta noche al doctor Rocha. Doctor, hay mucho interés económico en los plásticos, el etiquetado, nos está ahogando, y usted tuvo una ponencia muy interesante por los retos de la agricultura. Y esto viene aparejado, doctor. ¿Qué es lo que pasa? No puede haber agricultura si estamos contaminados. Y nuestros países tenemos qué clase de agricultura. ¿Cómo fue su ponencia? ¿Cuáles son los principales puntos? Básicamente en la ponencia lo que se estuvo hablando fue de una descripción muy general de cuáles son los retos en los que se está enfrentando la agricultura en este momento. Un reto importantísimo es el tema de las bajas productividades. Es necesario implementar acciones que ayuden a incrementar la productividad de los cultivos. Otro tema que es muy interesante es el problema de el crecimiento poblacional y cómo con ese crecimiento poblacional es importante para la agricultura, porque la agricultura es como el sector que va a responderle a muchos de esos requerimientos que tiene la población. Entonces, ¿cómo va a tener que responderle no solamente a la agricultura, no solamente en temas de producción de alimentos, sino también de productos no alimenticios, como materia prima, tipo fibras, algodones, todo para los textiles, pero también la agricultura tiene que producir materia prima para industria farmacéutica en algunos casos. Ahora estamos hablando de la agricultura para producir energía, entonces biocombustibles, biomasa, todas estas cosas. En ese sentido, ese fue como el panorama inicial con el que partimos, la situación actual de la agricultura. Y luego mostrar cómo hay ciertas sendas, ciertas estrategias, ciertas herramientas que podrían ayudar a que la agricultura fuera más eficiente. Usted aquí mencionó un tema que me parece clave, y es el tema de la incertidumbre climática o cambio climático, como algunos lo llaman. Hay que pensar que efectivamente el clima está teniendo un impacto muy grande sobre la agricultura, y también la agricultura está teniendo un impacto fuerte sobre el clima. Pero no necesariamente el hecho de que tengamos esa incertidumbre climática nos debe llevar a actuar de manera desordenada, sino al contrario, poder reconocer cuáles son los factores que nos están realmente impactando, y a partir de ahí ir construyendo alternativas que nos permitan desarrollarnos. Algo que también me pareció importante ahora en el comentario que usted dice es el tema de la basura, y es que desde el punto de vista de la bioeconomía no existe basura. Existen básicamente residuos que se constituyen en oportunidades de nuevos negocios. Y en ese sentido, lo amarro al primer punto que usted me hablaba del tema económico, hay que ver a la bioeconomía como una oportunidad de negocios para muchos, para el pequeño, para el mediano y para el grande. Y eso es algo que la bioeconomía está trayendo. Porque cuando usted ve las cosas como basura, usted lo que quiere es apartarse de ellas. Pero hay que saberla trabajar la basura. Hay que tener mecanismos para que no se vaya a ser contaminante. Correcto. Sino, como usted dijo, una oportunidad de negocio. Claro. Y entonces, mire, usted lo ve como basura y no quiere. Pero cuando usted lo ve como un residuo que se origina de un proceso X, y ese residuo tiene la posibilidad de convertirse en la materia prima de otro proceso, usted empieza a valorarlo. Nada más imaginémonos eso, reflexionemos sobre este tema. ¿Qué pasa
¿Qué pasaría si realmente se monta un programa que permita darle valor a todos esos residuos plásticos que se van encontrando en nuestros mares, en nuestras playas, en las calles y todo eso? Si se facilitara el hecho de que yo estoy tomando, no sé, agua en una botella y que si yo mantengo esa botella durante su vida útil, no sé, una semana, y después por el simple hecho de yo arrojarla en un contenedor especial, tengo un premio, o soy consciente de que voy a arrojarla en el contenedor especial y no en cualquier sitio, con solamente esas acciones realmente se estarían disminuyendo en mucho el problema. Pero en otros países se ha prohibido el plástico ya. Correcto. ¿En Colombia se ha prohibido? Sí, de hecho hay una restricción asociada cada vez que usted va a un supermercado o va a comprar. Ellos siguen teniendo bolsas plásticas, pero antes le regalaban a usted la bolsa para que echara todos sus implementos. Ahora no. Ahora usted quiere bolsa plástica, pague por ella, tiene un costo. Y lo que se hace es fomentar el uso de su bolsa Pero ¿por qué no volver a las prácticas viejas positivas? Lo de la abuelita, usted no tuvo su abuelita, que iba... Ella su cesta nunca la perdió. Claro, su canasto. Su canasto, y no andaba con bolsa, ¿no? Que ahí tenía sus cosas. Yo siento que realmente nosotros estamos viendo, por más que estemos allá en el 2000 y pico, realmente estamos valorando las prácticas que del pasado eran ambientalmente amigables, eran prácticas que a la final cumplían con su función sin necesidad de tanta tecnología en algunos casos. Entonces yo siento que en este momento estamos en una situación interesante donde estamos rescatando ciertos elementos del pasado y también los estamos articulando con la tecnología que se va desarrollando. Nadie va a decir que, por ejemplo, el celular es algo que... No, al contrario, todo el mundo ve en el celular algo muy positivo, nos permite comunicarnos. Pero si la abuelita de uno se puede comunicar con el celular porque tiene la pregunta de que con su canasto, si compra huevos o no compra huevos, eso para ella le soluciona su problema. Y esa es la manera que uno debería ver, bueno, hay tecnología, qué bueno que surge esa tecnología, y esa tecnología debo yo articularla con las cosas que yo venía haciendo. Y en ese sentido, la agricultura sí es de pronto uno de los pocos sectores que se encarga de vincular la tecnología del pasado con la tecnología del presente, no la desplaza, sino que la complementa. Pero óigame, hay un desequilibrio en cuanto a productividad de los cultivos al crecimiento poblacional, porque nada menos en El Salvador, aquí no producimos todo lo que comemos los salvadoreños, lo tenemos que traer de fuera. Sí. Imagínense cómo estamos. Ahí es donde sería bueno que todos los conceptos serían aplicables. Sí. ¿Cómo armonizar la productividad de los cultivos al crecimiento poblacional si en El Salvador no podemos producir lo que comemos los salvadoreños? Mire, hay que analizar esa situación con todos sus ángulos, porque, por ejemplo, uno podría decir, no, es que los países deben tratar de ser autosuficientes. Y uno podría decir, no necesariamente, porque en gran parte de la dinámica del comercio mundial, o sea, el comercio se mueve gracias a que hay flujos de bienes, de servicios, y eso dinamiza la economía. Entonces, de pronto, cuando se cierran los países y dicen, no, es que vamos a estar produciendo para nosotros, de pronto se están perdiendo oportunidades tanto a nivel del país como a nivel externo. Uno de los temas que uno podría ver para realmente explotar de la mejor manera los elementos que el entorno le da y que eso se traduzca en bienestar para las personas desde el punto de vista de la productividad en el campo, tiene que ver con, los países tienen que hacer un ejercicio muy juicioso, muy responsable de su vocación. Si el país tiene vocación agrícola, perfecto, identifique dentro de ese sector agrícola cuáles son los rubros en los que usted como país está interesado en desarrollar. Y una vez los tiene claramente identificados, genere las condiciones mediante la generación de políticas que permitan que ese sector o esos sectores que usted ha definido se vayan encaminando por donde usted quiere. Hemos visto muchos problemas en América Latina y en el mundo en términos generales, asociados con ciertas determinaciones que han ido en contra del desarrollo agrícola porque en determinado momento se consideró que eran positivas. Le doy un ejemplo. Los sistemas de extensión en América Latina. Hubo en la década de los 90 una tendencia en la que se dijo, mire,
¿por qué no cambiar y retirar de los sistemas de ciencia y tecnología el tema de la extensión? O sea, enseñarle a las personas cómo hacer las cosas. ¿Por qué no les dejamos ese sistema de extensión al sector privado para que ellos puedan trabajarlo? En este momento nos damos cuenta que eso fue un error. De hecho, los únicos 2 países que no desmontaron sus sistemas de extensión fueron Brasil y Argentina. Y gracias a que no los desmontaron es que ellos están siendo de alguna manera potencia en el sector agrícola. Yo siento que ahí hay un trabajo que hacer de mucha responsabilidad y de un análisis muy fino para que realmente cuando uno analiza estos temas los analice de la mejor manera, lo más completo posible, involucrando todos los aspectos posibles y evitando en la discusión calificar o descalificar las cosas. Lo que uno debe hacer en esas discusiones, cuando uno está en esa planificación, es observarlas, verlas por todo lado para tratar de incorporar los elementos que le permitan hacerla más robusta. Si la agricultura, como en algunos países ya lo estamos viendo, empieza a tomar sus decisiones con base en ese tipo de trabajo, el panorama se ve muy despejado y muy claro. Okay. Pero si lo vamos a seguir trabajando como en algunos otros países, en donde la decisión de agricultura se toma sin planificación, se toma de buenas a primeras o desconociendo a ciertos actores, ahí va a haber problema. Eso de ciertos actores es importante. Sí. Cuando volvamos, doctor, qué bien si hablamos mejor de la obligatoriedad de ser más eficientes y sostenibles, como qué avances han tenido los países, el Estado en Latinoamérica y el Caribe. Miren que son temas de verdad que deben de movernos y deben mover, y yo insisto, doctor, no es porque quiera cargar los dados. El sector político tiene una responsabilidad muy grande en eso. Sí. Ya volvemos, amigos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y ahora con el doctor Rocha, de nacionalidad colombiana, experto en estos temas de la bioeconomía, bioseguridad. Imagínense usted, nuevos conceptos que tenemos que arribar a ellos para que nosotros podamos lograr una armonía social. Si en 21,000 kilómetros cuadrados, con 7 millones de habitantes, no logramos salir adelante, ¿por qué lo hizo China con 1.200.000 habitantes? La India, 1.000 millones de habitantes. Eso quiere decir mucho, porque han transitado ciertas rutas que nosotros estamos por hacerla. La obligatoriedad de ser más eficientes y sostenibles. Esto está interesante. ¿Cómo lo conciben ustedes? Nosotros lo que estamos viendo es que frente a todos esos problemas y esos retos que se están presentando para el sector agrícola y para la humanidad, tenemos que hacer las cosas diferentes. Entonces, y no es opcional, no es optativo, es una obligación. Tenemos que cambiar y tenemos que cambiar en la dirección correcta. De lo contrario, desaparecemos. Así de sencillo. Así de sencillo. Nada más, con cambio climático, ya se sabe y los modelos muestran que hay algunas islas que van a desaparecer. Hay ciudades que van a desaparecer en 60, 70 años. Bueno, eso nos obliga a que seamos eficientes en la estrategia que vayamos a generar para adaptarnos a esas situaciones que se están presentando. Y en eso hay que ser sincero, se han mostrado modelos y algunos esquemas que tratan de evaluar las posibilidades de esas distintas estrategias para adaptarse. Ya la implementación de esas estrategias pasa por un ciclo en donde eso tiene que tener una decisión política, y lo volvemos a amarrar al punto, decisión política para incorporar esa estrategia o reglamentar esa estrategia y poderla llevar a suelo para solucionar los problemas. Entonces, en ese sentido, yo pienso que hay interés, y más que interés hay una necesidad, ya la gente lo está viendo, y por eso a mí me parece, y de verdad, gracias por este programa, porque es la posibilidad que se tiene de traer estos temas y llevarlos a la intimidad de las casas de las personas, porque este tema nos toca a todos. Y no es necesario hacer discusiones grandilocuentes en escenarios grandísimos, no. De pronto la solución a todos estos problemas y ese cambio de actitud para solucionar problemas comienza desde la casa. Puede tener mayor impacto el que en nuestra casa todos nosotros acordemos que vamos a manejar los residuos, los orgánicos, los vamos a separar del plástico y los vamos a separar del papel. Puede tener más valor eso
que empezar a hacer manifestaciones o marchas gritando que el Estado ponga $1 millón para controlar basuras. Porque también padecemos de algo, doctor. A ver. Que queremos responsabilizar al Estado, al gobierno, de las acciones que nosotros tendríamos que tomar. Papá gobierno. Señor, usted acaba de decir algo realmente importante. Y así. Y dejando claro que nosotros con ese comentario que usted hace está reconociendo la importancia que tiene el gobierno y la política en ciertas cosas, pero realmente todos tenemos una responsabilidad y en eso estamos completamente de acuerdo, y qué bueno que todos desde niños empecemos a reconocer que tenemos responsabilidades, que tenemos deberes y que también tenemos derechos, pero que la reconozcamos desde pequeños y vayamos trabajando por consolidar todos esos aspectos. Ahora, los avances en los países, el Estado en Latinoamérica y el Caribe, esto me parece un poco grave, ¿o hay avances? Uy, esa es una muy buena pregunta porque no puede uno generalizar. Y para el sector agrícola me gustaría mencionarle los casos más exitosos y que de alguna manera están sustentando, oiga bien, la seguridad alimentaria del mundo. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, el mismo Colombia, hacen parte de un Chile, hacen parte de un grupo de países que efectivamente por las decisiones que están tomando en su sector agrícola se están convirtiendo en últimas en la despensa del mundo. Entonces ellos producen granos, producen ciertos productos con los que suplen sus necesidades nacionales sin detrimento a que tengan que importar otras cosas que no producen, porque eso no tiene ningún problema, pero ellos generan unos excedentes y esos excedentes son tan importantes que son los que hacen posible que poblaciones muy grandes como de China, la India o de otros países puedan sobrevivir. Entonces, ahí hay un grupo de países que ha identificado su propia ruta de desarrollo para el sector agrícola y que les está yendo bien, aún con todos los problemas políticos e internos que se tengan. Listo. Hay otro grupo de países que están en el extremo, y vamos a irnos de una vez al extremo. Países, por ejemplo, como el caso de Venezuela. Venezuela, donde por oferta ambiental, por oferta biológica, podría estar desarrollándose realmente bien en el sector agrícola, como lo hizo hace algunos años, hace algunas décadas. En este momento se ve como un freno, por múltiples razones que no vale la pena empezar a hablar aquí, pero ahí como país está teniendo problemas de seguridad alimentaria, está teniendo problemas de productividad, el sector agrícola está como estancado en el mejor de los casos. Hay ciertos países, por ejemplo Haití está teniendo problemas para que su sector agrícola se mueva y saber que ese sector sería fundamental para producir alimento, para generar trabajo, para poder ayudar a cambiar esa fisionomía de pobreza que muchos de esos países tienen. Entonces, hay un segundo grupo de países que están realmente por distintas razones, decisiones políticas, por crisis, climáticas o ambientales o lo que sea, que están muy rezagados. Y hay un tercer grupo de países que yo los califico como aquellos que van tomando decisiones o van cambiando sus decisiones de manera muy seguida y que no les permite consolidarse como tal. Un país que se me pasó a mencionar de este primer grupo en el sector agrícola para Centroamérica podría ser Honduras. Honduras es muy interesante porque ellos son conscientes y dicen, mire, tenemos todas las limitaciones que queramos, pero tiene realmente una extensión de terreno increíble. Sí, pero sí, que es relativa. Para Centroamérica es muy importante, comparado con los países del sur. Sí. Pero lo interesante ha sido que ellos, para su sector agrícola, hay un interés muy grande en que se pueda desarrollar utilizando todas las tecnologías que estén disponibles. Entonces ellos le producen a usted agricultura orgánica, agricultura convencional, agricultura transgénica, porque ellos lo que dicen es, necesitamos brindarle alternativas tecnológicas para que el agricultor, en función de su problema, vaya tomando la herramienta que mejor le conviene. Y para eso han generado marcos normativos porque hay una decisión política de que el agricultor tenga las distintas herramientas disponibles. En ese sentido, Honduras tiene un comportamiento que es es como único y es ejemplarizante para ciertos países de la región. Costa Rica era uno de los países líderes en este tema agrícola. Óigame, ¿y El Salvador? ¿Cómo que ya le voy en ese espectro? El Salvador ha tenido algo interesante. Ustedes son líderes, por ejemplo, en el tema de café. Le han identificado al cultivo de café, es fundamental para ustedes. Tratan de incorporarle tecnología para poder ir moviéndose, pero cuando uno empieza a mirar
el café y otros rubros, realmente se da cuenta que no están empleando las opciones tecnológicas que están disponibles en este momento para incorporarla a ese tipo de cultivos. Entonces, ahí hay mucho trabajo por hacer. Yo no quiero sonar pesimista, al contrario, quiero verlo con optimismo porque son oportunidades que hay, oportunidades que se pueden desarrollar, que pueden vincular a la gente, pero volvemos al mismo tema, siempre y cuando haya una decisión y haya claridad política de a dónde se quiere llegar y cómo se quiere mover al sector. Cuando hay esa claridad, todos los actores, el pequeño, el mediano y el gran agricultor, van a estar jalando, tirando del mismo lado para que las cosas se concreten. Entonces, yo veo que en ese sentido, El Salvador tiene en este momento un potencial muy grande. La comunidad internacional está interesadísima en que realmente se pueda avanzar y en múltiples temas. Entonces, pienso que es un momento indicado para tomar el toro por los cuernos y empezar a orientar y tener claridad sobre lo que se quiere hacer. Importante, hay que focalizarse. De pronto, uno de los errores que se tienen, y no hablo aquí específicamente de El Salvador, sino de los países, puede ser que muchas veces abren el abanico de posibilidades de una manera muy extensa y lo que se hace es atomizar los recursos humanos, los recursos técnicos. Entonces, de pronto, por eso le decía la importancia de que en el ejercicio de planificación del campo se pueda empezar a identificar realmente qué es lo que se quiere y poder seguir o definir la senda, la ruta de 3, 4 cadenas o 4 subsectores para que el país empiece a enfocarse y a trabajar en miras de ese día. Interesante el diagnóstico para nuestro país. Nosotros ya volvemos con usted. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, ya estos últimos minutos los vamos a dedicar de cómo este señor especialista, el doctor Rocha, doctor en toda esta situación, va a hacer en nuestro país. Usted se va a reunir con altas autoridades, con el ministro. Sí, vamos a tener la posibilidad de interactuar con las altas autoridades del Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente. Esta mañana tuve una corta conversación con él, con el objetivo de, primero, ponernos a disposición realmente del país. El IICA, desde sus inicios hace 77 años, está creado para trabajar por los países. Eso sí, trabajamos por los países una vez los países nos digan, nos requieran de nuestra ayuda, de nuestro apoyo. Entonces, en ese sentido, estamos más que abiertos y también aprovechar, reunirnos con otros sectores, entonces el sector académico, el sector investigativo. Hay un sector al que queremos acercarnos mucho y de pronto usted es el mejor representante, por lo menos el que tengo aquí a la mano, el sector de los comunicadores. Qué interesante. Seamos sinceros, sí. La comunicación en esta agricultura moderna es fundamental. Muchos de los problemas que se están teniendo en la implementación o en la implementación de políticas o en la utilización de tecnologías tiene que ver con la desinformación o la mala comunicación de ciertos temas. Y por eso nosotros como IICA estamos muy interesados en poder acercarnos y compartir la información técnica que tenemos con los comunicadores para que ellos, se enteren de lo que está sucediendo y una vez conociendo del tema, hagan lo que los comunicadores realmente saben hacer. Traducir eso que uno muchas veces lo dice de manera muy compleja para que puedan entregar mensajes claros y contundentes al público en general y que el público pueda tomar posición, pueda tomar decisiones con base en esa información que tiene. A mí me gustaría aquí aprovechar ya estos minutos de cierre, por ejemplo, para invitar a los televidentes a visitar nuestra página web de ¿Cuál IICA. es? Vamos a ver. www.iica.int y ahí van buscando el país. Vamos a repetir despacio. www.iica.int. Y ahí ustedes pueden buscar El Salvador, por ejemplo. Entonces entran al Salvador y tenemos una batería, por ejemplo, de cursos que son gratuitos
y en los cuales ustedes van a poder, independientemente de su nivel de formación, independientemente de su carrera o de su estado, va a poder entrar, tomar estos cursos y en algunos de ellos discutir o participar en las discusiones o en las capacitaciones que damos sobre algunos de los temas que estamos hablando acá. Entonces, tenemos que informarnos en este momento y yo pienso que esa es una tarea importante del IICA. Hay un autor, algunos dicen que es el autor más importante del mundo en este momento, Yuval Noah Harari, y él escribió, el último libro se llama 21 lecciones para el siglo XXI, y hay algo interesante en donde se habla del tema de la información, y se dice que en este momento, antiguamente se decía, quien tiene la información tiene el poder, hasta hace unos 15 años. En este momento, eso pareciera que ya no es cierto. ¿Por qué? Porque la información está en todo lado. Si yo le hago a usted una pregunta en este momento, usted va a tomar Google University y va a obtener la respuesta. Y va a obtener muchas respuestas. Así que en este momento, realmente quien tiene la información no tiene poder. Quien sabe del mundo de información, cuál es la información pertinente y la que le sirve, ese es el que va a tener el poder. Interesante. Entonces, me parece que por ahí nosotros queremos contribuir, llamémoslo así, a ese desarrollo de ofrecemos información y ayudamos en estos ejercicios a tratar de mostrar cuál información podría ser pertinente para el desarrollo del sector agrícola y obtención del bienestar rural. Perfecto, doctor. Gracias, realmente. Muchas gracias. Esta conversación ha sido de mucho interés para su servidor y espero que para nuestros amigos televidentes, porque son de los conceptos que tenemos que implementar y, repito, para nuestra subsistencia. Sí, señor. Porque así como vamos, tenemos que tomar medidas en base a la innovación, la tecnología y ciencia. Hemos cambiado y tenemos que seguir. Doctor, cuando venga a El Salvador de nuevo, por favor, venga que nos quedamos, mire, con tanta información que dar, tal parece que una hora no es suficiente. Doctor Pedro Jesús Rocha Salavierreta, gracias, oye, Muchas ha sido gracias, muy amable en gracias, estar doctor. con nosotros. Gracias, muy amable. Un saludo para todos. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante esta hora. Que tenga la mejor de las noches. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.